Eres un fracaso. Daniela me miró directamente a los ojos mientras soltaba esas palabras, sin parpadear, sin una pizca de vergüenza. Lo dijo como si estuviera dictando una sentencia. Estábamos en mi cumpleaños número 69, rodeadas de las pocas visitas que había invitado con tanto cariño, cuando mi propia hija decidió que era el momento perfecto para destrozarme por dentro. El pastel de chocolate que yo misma había preparado con esmero, con sus 69 velitas esperando ser encendidas, seguía intacto sobre la mesa. Las flores frescas que compré esa mañana en el mercado aún adornaban la sala, llenando el aire con su fragancia dulce. Todo estaba preparado para un día de amor, y en su lugar recibí la humillación más cruel de mi vida. Limpiabas casas. Mamá, ¿acaso crees que eso te hace alguien especial? Así continuó mi hija, con esa voz fría que solo los hijos pueden usar cuando conocen exactamente dónde herir. Cada palabra suya era un golpe directo al pecho, como si llevara años esperando esa oportunidad. Y entonces, como si fuera un espectáculo, Luis, su esposo, soltó una risa burlona que me heló la sangre. Siendo honestos, suegra, siempre pensamos que usted era una vergüenza para la familia. Sus ojos brillaban con una malicia tan seca y calculada que por un instante creí que no estaba viviendo la realidad. El silencio invadió la sala. Las visitas, todas personas humildes que me apreciaban de verdad, bajaban la mirada, movían los cubiertos sin saber qué decir. Doña Esperanza, mi vecina de toda la vida, me lanzó una mirada de compasión, pero no dijo nada. Don Miguel, el panadero del barrio, fingía revisar su reloj para evitar mirarme. Y yo, Daila Tez, la mujer que había dedicado 30 años de su vida a limpiar casas para que sus hijos tuvieran todo, me quedé callada. Las palabras no salían, solo sentía el aire escapando de mis pulmones, mis manos temblando y el corazón latiendo como si quisiera huir de mi pecho. No grité, no lloré, no dije nada, solo tomé mi bolso, viejo, el mismo de siempre. Ese que me había acompañado durante 15 años. Caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Afuera, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Mis piernas se movían solas, guiadas por una mezcla de vergüenza y dignidad. Llegué a la agencia de viajes que estaba a 3 cuadras. La empleada, una joven de rizos castaños, me recibió con una sonrisa que contrastaba brutalmente con lo que acababa de vivir. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. «Un boleto para hoy», respondí. «A Madrid». No pensé, no planeé, solo supe que tenía que irme. La voz me sonaba extraña incluso a mí, como si hablara otra persona desde mi garganta. «¿Madrid?», repitió la joven sorprendida. Asentí. «El primer vuelo que tenga». Mientras ella procesaba la compra, mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas de Daniela, de Luis, de números desconocidos. Rechacé todas sin mirar. No podía permitir que me alcanzaran otra vez. Ya no. Esa misma tarjeta de crédito que había reservado durante años para emergencias me salvó esa noche. Y sí, esto era una emergencia. Una emergencia del alma. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que los gritos, suscríbete al canal. Esta historia es también para ti, que sabes lo que es no tener a nadie en un día importante. 2 horas después, estaba sentada en el avión rumbo a una ciudad desconocida, observando las luces de mi antiguo mundo desaparecer bajo las nubes. Madrid. ¿Por qué elegí ese destino? No lo sé. Tal vez porque estaba lejos. Tal vez porque me sonaba a nuevo comienzo. Lo único que sabía era que no podía seguir en el mismo lugar donde me rompieron sin piedad. Mientras el avión avanzaba, mi mente retrocedía en el tiempo, como si buscara pistas de cuándo todo empezó a deteriorarse. Y ahí estaba el recuerdo. 1975, cuando llegué a la ciudad con mis 2 hijos pequeños y el corazón roto. Mi esposo había muerto en un accidente apenas semanas antes. Me dejó sola con Daniela, que tenía 5 años, y Roberto, de 3. No tenía estudios, ni familia, ni dinero. Solo estas 2 manos y el instinto feroz de proteger a mis hijos. La primera casa en la que trabajé pertenecía a una familia del norte. Doña Carmen me explicó mis funciones con tono serio. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Sábados, solo mediodía. Asentí sin dudar. Levantarme a las 4:30,
dejar a los niños dormidos, regresar cuando el sol ya se ocultaba. Todo valía la pena si significaba alimentar a mis hijos. Mi rutina era tan dura como constante. Cada amanecer encendía la estufa mientras el barrio aún dormía. Dejaba notas para los niños, les preparaba desayuno y salía corriendo al autobús. En casa de doña Carmen era invisible. Limpiaba pisos de mármol, lavaba ropa delicada, sacudía muebles que jamás podría tener. Mis manos sangraban del cloro y los detergentes, pero yo seguía, porque cada peso ganado era un paso más hacia el futuro de mis hijos. Las noches eran peores. Llegaba a casa con los pies hinchados, pero Daniela esperaba con sus tareas de matemáticas y Roberto con sus dibujos. Yo los atendía, siempre. Recuerdo que les decía: «Muy bien, mi amor, eres muy inteligente». Aunque me estuviera cayendo de sueño, aunque mi espalda doliera tanto que apenas pudiera sentarme. Los fines de semana planchaba ropa para las vecinas, horneaba pasteles para vender en la escuela, limpiaba oficinas de noche. Nunca había suficiente dinero, pero siempre había suficiente amor. O eso creía. Guardaba cada centavo en una lata de galletas debajo de la cama, para su futuro, para sus estudios, para que fueran alguien en la vida. Daniela me abrazaba fuerte y decía: «Cuando sea grande, te compraré una casa bonita». Roberto, con su voz dulce, me prometía: «Y yo te voy a dar dinero para que no trabajes más». Esas promesas infantiles me mantenían viva, me convencían de que todo valía la pena. A los 18 años, Daniela logró entrar en la universidad. Yo trabajé turnos dobles 3 años para pagar libros, matrículas y su ropa nueva. El día que trajo su diploma de contadora a casa, sus ojos brillaban. «Lo lograste, hija», le dije mientras acariciaba el marco con manos temblorosas. «Tu papá estaría orgulloso». Me abrazó, y por un instante pensé que éramos invencibles. 2 mujeres que habían vencido al destino. Qué ingenua fui, pero la vida tiene formas muy crueles de mostrarnos lo equivocadas que estamos. Cuando Daniela consiguió su primer trabajo en una firma importante, todo cambió. Ya no cenaba conmigo. Ya no me contaba cómo había ido su día. «Estoy ocupada, mamá», decía. «Tengo reuniones». Yo entendía, o al menos eso creía. Pensaba que estaba creciendo, construyendo su vida, y eso era lo que yo había querido para ella. Pero no era solo distancia, era vergüenza. La primera vez que lo sentí de verdad fue cuando invitó a unos colegas a casa. Me presentó como la señora que me ayuda con la limpieza. No como su madre, no como la mujer que se partió el lomo por su educación. Mi corazón se rompió silenciosamente ese día, pero fingí no escucharlo. Me convencí de que era mejor así, que su entorno no necesitaba saber que venía de una madre que fregaba pisos. Tal vez era cierto, tal vez era más fácil para ella avanzar si ocultaba su origen. Luego conoció a Luis, y todo empeoró. Él venía de una familia de clase media alta, con padres profesionales y apellidos de esos que abren puertas. Desde la primera vez que cruzó el umbral de mi casa, me miró como si fuera una sirvienta. Nunca me saludaba. No me hablaba durante las comidas. Y Daniela, para no incomodarlo, me pedía que lo sirviera en la sala y que por favor me cambiara la blusa antes de que él llegara. Yo obedecía, por ella, porque pensé que era amor, porque creí que esa era la felicidad que yo había querido para mi hija. Su boda fue el golpe final a mi dignidad. Daniela eligió un vestido que costaba más que 6 meses de mi salario. Yo había ahorrado durante 2 años para ayudarla a pagarlo. «Es tu día especial, hija», le dije entregándole el sobre con billetes, doblados con cuidado. Ella me sonrió, pero cuando llegó el momento de las fotos familiares, me pidió que me pusiera al fondo. «Es que... bueno, mamá, tú entiendes, ¿verdad?». Asentí, aunque no entendía nada. Me quedé al final, apenas visible. Ella brillaba en el centro de la escena, y yo fingía no dolerme. Luis nunca me agradeció. Nunca reconoció que su boda fue posible por las manos agrietadas de su suegra. Él solo veía a una vieja que estorbaba. Y ella lo dejó pasar. Los años siguientes fueron una tortura lenta. Daniela venía menos, y cuando venía, solo era para pedirme dinero. «Mamá, necesitamos ayuda para el enganche del departamento. Mamá, el coche se descompuso. Mamá, queremos irnos de vacaciones».
Yo siempre decía que sí. Vendía cosas, trabajaba más horas, dejaba de comprarme medicina. Todo para ayudarlos, porque así entendía yo el amor. Pero nunca preguntaban cómo estaba yo, si seguía doliéndome la espalda, si podía pagar la luz, si comía bien. Para ellos, yo era como un cajero automático emocional, siempre disponible, siempre abierta, siempre dando. Pero lo que dolió más fue cuando me pidió que no fuera a la graduación de mi nieta Alma. Es que estarán los padres de los compañeros, gente importante del trabajo de Luis. Sería incómodo. Incómodo. Esa palabra me persiguió durante semanas. Yo, que había renunciado a mi juventud para que ella pudiera estudiar, ahora era un estorbo social. Roberto, mi otro hijo, había tomado otro camino igual de doloroso. Se casó con Fabiana, una mujer elegante, con modales fríos y sonrisa de revista. Desde el principio dejó claro que yo no tenía lugar en su vida. «Tu mamá es muy particular», decía Roberto cuando pensaba que no lo escuchaba. Particular. Otra palabra que esconde desprecio. «Tal vez deberías considerar una residencia, mamá. Allí estarías mejor cuidada». Yo tenía 65 años. Estaba sana, fuerte. No necesitaba que me cuidaran. Solo necesitaba amor y respeto. Pero eso, parece, era demasiado pedir. Los domingos, familiares eran una farsa. Yo cocinaba desde temprano. Mole para Daniela, enchiladas verdes para Roberto, flan para todos. Me esmeraba como cuando eran niños, pero ellos llegaban tarde, hablaban de negocios, apenas me dirigían la palabra. Daniela revisaba su celular. Luis criticaba mi comida. Fabiana miraba mi casa con lástima. ¿Todavía tiene esos sillones, suegra? ¿No ha pensado en renovar? ¿Con qué dinero? ¿Con el que seguía dándoles mes a mes? ¿Con lo que me quedaba después de pagar sus vacaciones y sus autos? Roberto también cambió. Mi niño dulce ahora era un extraño. «Mamá, Fabiana tiene razón. Esta casa ya no es para ti. Hay residencias bonitas». ¿Residencias? ¿A mí, que aún trabajaba? ¿Que aún podía vivir sola? Los nietos eran mi único consuelo. Alma, la hija de Daniela, era diferente. Tenía ojos grandes y un corazón aún puro. «Abuela, ¿me cuentas otra historia?», me decía en voz baja. Y yo le hablaba de mi pueblo, de su abuelo, de la vida. Alma me escuchaba con atención, real, con esa inocencia que ni Daniela ni Roberto me habían demostrado en años. Una tarde, mientras me ayudaba con los platos, me dijo: «Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte y valiente». Casi lloro ahí mismo, pero ni ese consuelo me duró. Daniela, molesta por nuestra cercanía, le prohibió quedarse sola conmigo. «Tiene tarea. Pierde tiempo con historias viejas. Mi vida, mis recuerdos, mis batallas eran basura para ellos. No valían ni una tarea de primaria. Las arrugas en mi rostro, cada una tenía una historia. Pero para mis hijos solo era vejez. No me veían. No veían a la mujer que trabajó 18 horas diarias para que ellos comieran. No veían a la madre que vendió sus anillos para que estudiaran. No veían a Dayla Tez, la mujer que los había sacado adelante con las uñas. Solo veían a una vieja que no combinaba con sus vidas modernas. Los últimos meses antes de mi cumpleaños número 69 fueron los más duros. Daniela ya no me llamaba. Roberto se excusaba con cualquier cosa. Y yo, sola en mi casa, abrazaba fotos viejas donde me amaban sin vergüenza. Me preguntaba en qué momento dejé de ser madre para convertirme en estorbo. Me dolía mirar esas fotografías. Daniela abrazándome con esos bracitos redondos de niña. Roberto dándome un beso en la mejilla con esa ternura que ya no existía. Yo era su mundo. Y ahora ni siquiera era digna de una visita. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se rompió el lazo que creía irrompible? ¿Fue cuando empezaron a ganar más que yo? ¿Cuando dejaron de necesitarme económicamente? Tal vez nunca me amaron como yo los amé. Tal vez solo fui útil, funcional. Y cuando dejé de serlo, simplemente me desecharon. El amor incondicional se convirtió en costumbre. Y la costumbre en indiferencia. La ironía era brutal. Todavía seguía enviándoles dinero. Sí, como una rutina vieja que no me animaba a cortar. Transferencias automáticas. 500 pesos para Daniela, 300 para Roberto. Dinero que ya no necesitaban, pero que tampoco rechazaban. Jamás dijeron: «No, mamá, guárdalo para ti.
Lo tomaban en silencio, lo asumían como derecho. Y yo, mientras tanto, recortaba gastos, posponía consultas médicas, caminaba en lugar de tomar el autobús para ahorrar unas monedas. Porque, para mí, ser madre era dar hasta que no quedara nada. El día de mi cumpleaños empezó como cualquier otro. Me desperté sola, a las 6 de la mañana, como siempre. Me preparé un café negro y me senté en la cocina a mirar el amanecer por la ventana. 69 años, dije. Casi 7 décadas. Y aquí estoy. Decidí celebrarme yo misma. Si nadie lo hacía, lo haría yo. Me puse el vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con esmero. Me puse los aretes de perlas que me había regalado mi esposo, el último aniversario antes de morir. Salí temprano al mercado a comprar lo necesario para cocinar. Don Raúl, el carnicero, me felicitó. Que Dios la bendiga, doña Daila. La señora María, la de las flores, me regaló un ramo de claveles blancos. Para que se sienta linda en su día, vecina. Esos gestos me arrancaron una sonrisa. Personas que apenas me conocían me trataban con más cariño que mis propios hijos. Volví a casa decidida a crear un día especial. Cociné mole poblano, arroz con pollo, ensalada de nopales. Hice mi pastel de chocolate con betún de vainilla, ese que me gustaba desde niña. La casa se llenó de aromas, de colores, de un calor que solo yo podía sentir. A las 2 de la tarde empezaron a llegar las visitas. Doña Esperanza con una botella de vino tinto. Don Miguel con pan dulce. Los Hernández del apartamento vecino vinieron con sus 3 niños. Poco a poco mi sala se llenó de risas, abrazos, palabras sinceras. ¡Qué guapa se ve, doña Daila! 69, y parece de 50. Por un momento me sentí viva. Me sentí celebrada. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Tal vez, solo tal vez, mis hijos habían venido. Abrí la puerta con Esperanza, y ahí estaban. Daniela, Luis, Roberto y Fabiana. Todos impecables, como si vinieran de una gala. Si alguna vez te dejaron de lado en el día más importante, si sabes lo que se siente ser invisible para tu propia familia, suscríbete. Aquí escuchamos tu historia también. ¡Mis hijos!, exclamé con un nudo en la garganta. Abracé a Daniela, que se tensó como si el contacto le resultara incómodo. Pensé que era la presencia de los invitados. Pasé por alto su frialdad. Quería creer que aún quedaba algo de cariño. Entraron y se sentaron en el sofá principal, rígidos, distantes. Saludaron a mis invitados con sonrisas falsas. Parecían no encajar, como si estuvieran en un lugar al que no pertenecen o al que no querían pertenecer. Les ofrecí comida. Mole, como te gusta, hija. Arroz con pollo, Roberto. No tenemos mucho tiempo, mamá, respondió Daniela seca. Solo vinimos a saludar. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. ¿Solo a saludar? Después de 3 meses sin aparecer. Me obligué a sonreír. Bueno, entonces partamos el... No pastel. ¿Doña Esperanza me ayuda con las velas? Pero entonces lo vi. Esa mirada entre Daniela y Luis. Esa complicidad muda. Él asintió y ella tomó aire. Mamá, tenemos que hablar contigo, dijo. Su tono era firme, su postura tensa. Mis invitados dejaron de hablar. El ambiente se volvió denso. Una tormenta se gestaba. ¿Puede esperar? Es mi cumpleaños, hijos. No, no puede, intervino Luis con autoridad impostada. Esto tiene que resolverse hoy. Roberto asintió. Fabiana sonreía como quien... Ya sabe el final del cuento. Era como si lo hubieran ensayado, como si vinieran con un guión. Mamá, empezó Daniela, y su voz, ya desde la primera palabra, me heló el alma. Hemos estado hablando, y creemos que es hora de que enfrentes la realidad. La realidad, como si yo viviera en un cuento de hadas, como si no supiera lo que era madrugar 40 años seguidos, como si no conociera el hambre, el dolor, el cansancio, como si no supiera lo que costó cada ladrillo de esa casa. No entiendo, dije, apenas. Daniela miró alrededor con desprecio. Eras una señora de la limpieza. Limpiabas casas ajenas por dinero. Eso eras. El silencio fue inmediato. Un cuchillo invisible cortó el aire. Doña Esperanza se llevó la mano al pecho. Don Miguel dejó caer el tenedor. Daniela, intenté, pero me calló con un gesto. No he terminado. Eras una señora de la limpieza. Y por alguna razón,
¿Crees que eso te da derecho a opinar sobre nuestras vidas? A actuar como si fueras importante. Cada palabra era un puñal. Me hablaba como si fuera basura. Y yo, inmóvil, tragaba el dolor. Era mi hija, mi niña, la que acuné entre mis brazos, la que defendí de los vecinos cuando la molestaban, la que cargué cuando estaba enferma. Ahora me hablaba como si fuera una carga. «Eres un fracaso, mamá». Ahí estaba, la frase, la daga final. El aire se volvió irrespirable. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Pero me quedé quieta. Las lágrimas amenazaban, pero no les di paso. Daniela siguió. «Limpiabas casas, mamá. ¿Crees que eso te hace especial?» Su tono era hiriente, como si yo fuera una mancha que no lograba quitar de su historia. «La mamá de mi amiga tiene 3 tiendas, mamá. 3 tiendas exitosas. ¿Tú qué tienes? Esta casa vieja. Tus recuerdos de trapear pisos». Luis soltó una risa baja, como si lo que mi hija decía le causara gracia. Siendo honesto, suegra, siempre pensamos que era una vergüenza para la familia. Su voz era de esas que uno no olvida nunca. Fabiana asentía, con la cabeza, como si se sintiera superior por el simple hecho de estar casada con mi hijo. Roberto guardaba silencio, pero su mirada decía que estaba de acuerdo, y ese silencio, ese fue el que más dolió. «Daniela», susurré, con la voz rota. «Por favor, es mi cumpleaños. Hay invitados». «¿Invitados?», se burló Luis. «¿Le llama invitados a esta gente?». Su mirada se paseó con desdén por doña Esperanza, don Miguel, los Hernández. Gente de barrio bajo. Personas que no han logrado nada. El aire se volvió espeso. Doña Esperanza se puso de pie con dificultad, digna como siempre. «Creo que es mejor que nos vayamos, doña Daila. Disculpe, no sabíamos que usted esperaba otro tipo de visitas». «No, por favor». Intenté detenerla, pero ya era tarde. La humillación estaba hecha. Uno a uno, mis verdaderos amigos comenzaron a levantarse. Tomaban sus cosas, me lanzaban miradas tristes, evitaban mirar a mis hijos. Los niños Hernández me abrazaron fuerte antes de irse. «Gracias por venir», les dije, mientras los acompañaba a la puerta. «Gracias por acordarse de mí». Cuando la última visita se fue, cerré la puerta lentamente. Me quedé sola en la sala con quienes decían ser mi familia, pero que en ese momento eran solo sombras frías. El pastel seguía ahí, intacto, las velas sin encender, los platos sin usar, y mi corazón, hecho trizas, tratando de seguir latiendo. «Mucho mejor», dijo Fabiana acomodándose en el sofá como si fuera suyo. «Ahora podemos hablar como gente civilizada». La palabra me atravesó. «¿Civilizados? ¿Civilizado es destrozar a su madre en su cumpleaños?» «Mamá», dijo Roberto con voz condescendiente, «solo queremos que aceptes quién eres». Mi voz tembló al responder. «¿Quién soy? Eres la mujer que trabajó limpiando casas toda su vida. La que hizo sacrificios, sí, pero eso no te hace especial». Luis remató. «Eres la empleada doméstica que cree que eso le da derecho a opinar». Y ahí, por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía, o despertaba. Me dejé caer en mi vieja mecedora, la misma donde les cantaba canciones cuando eran niños, donde les contaba cuentos, donde curaba sus fiebres y sus penas. Luis no terminó. «Siempre pensamos que usted era un obstáculo, suegra, un lastre que Daniela arrastra por lástima». «Basta», grité sin querer. La palabra salió sola, con fuerza. Todos se callaron. «Trabajar honradamente no es una vergüenza». «Lo vergonzoso», dijo Daniela cruzando las piernas con elegancia ensayada, «es no saber tu lugar. El lugar de una madre», murmuré. «Es donde haya amor, pero ustedes no me aman». Luis no se inmutó. «Hay clases sociales, doña Daila. Usted es de otra clase, una que no queremos que se mezcle con la vida de nuestros hijos». Fabiana se acercó. «¿Qué se supone que digamos cuando nos preguntan por la abuela de nuestros hijos? ¿Que era sirvienta?» «Sirvienta». Esa palabra me golpeó como bofetada. «Esta casa tiene historia», susurré. «Aquí nacieron ustedes. Aquí caminaron por primera vez. Aquí dijeron, mamá». Luis sonrió con burla. «Historia de pobreza. Historia de mediocridad», agregó Daniela. Mis manos temblaban, pero mi voz se volvía más firme. Yo no me conformé. «Luché por ustedes». «¿Y para qué?», se burló Daniela. «Aquí estás, sola, en una casa vieja, sin nada». «Los tengo a ustedes», dije sin convicción.
¿Nos tienes? Se rió Roberto. Nosotros tenemos nuestras propias vidas. Importantes, exitosas, completó Luis. Y entonces lo entendí. No era un error. No era una conversación difícil. Era una ejecución emocional. Y yo era la condenada. El corazón me dolía como nunca antes. Pero también nacía algo nuevo. Algo que no sabía nombrar, pero que crecía en mi pecho. La certeza de que ya no podía seguir así. Me quedé en silencio largo rato. Ellos seguían hablando, pero ya no escuchaba. Sus voces se volvían ruido lejano. Miré el atardecer por la ventana. Las nubes se teñían de naranja y rosa. Era un contraste cruel con lo que pasaba dentro de mi casa. Tienen razón, dije finalmente. Todos se callaron. Soy un fracaso. Luis sonrió satisfecho. Fracasé como madre, continué. Porque crié a 2 personas que pueden hacer esto sin remordimiento. Porque les enseñé que el dinero es más valioso que la gratitud. Porque no les enseñé a amar de verdad. Ellos no supieron qué decir. Me levanté con lentitud. Pero este fracaso ya no los va a molestar más. Caminé hacia mi cuarto. Saqué la maleta vieja del armario, la misma que usé en mi luna de miel. Comencé a guardar ropa, solo lo necesario. Escuchaba sus voces, sus pasos detrás de mí, pero no me importaba. Ya no. Mi decisión estaba tomada. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó Daniela. Lo que ustedes querían. Desaparecer de sus vidas. No seas dramática, dijo Roberto. Solo queríamos que entendieras... ¿Qué? ¿Que soy un estorbo? ¿Una carga? ¿Una vergüenza? Luis y Fabiana estaban en la puerta. No queríamos decir que se fuera. ¿No? Me reí sin humor. ¿Y qué fue entonces? ¿Una lección de humildad? Metí mi cepillo, unas pocas joyas, mis medicinas. Cerré la maleta con un sonido seco, como un portazo. Fabiana se atrevió a hablar. Solo queríamos hablar con honestidad. ¿Honestidad es destruirme en mi cumpleaños? La miré con una rabia contenida durante años. ¿Honestidad es llamarme fracaso frente a mis amigos? Me puse el abrigo. Tomé mi bolso. Ya no tienen que preocuparse por la empleada doméstica. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Y eso fue lo que más dolió. Pasé por la sala, donde el pastel seguía intacto, con sus 69 velas sin encender. Cada una de esas velas representaba un año de lucha, de entrega, de amor incondicional. Y ahí estaban, olvidadas, como yo. Me detuve un instante. Observé esa escena congelada en el tiempo. El mantel limpio, las copas sin usar, las flores que yo misma compré esa mañana. Era como si mi vida entera se resumiera en ese momento, preparada para compartir, pero nadie dispuesto a recibir. Me coloqué el abrigo con calma, como quien se despide de un lugar donde ya no pertenece. «No puedes irte así», gritó Fabiana. Y esta vez sí había miedo en su voz. ¿Miedo real? ¿Miedo de perderme? No. Miedo de perder el control. Miedo de perder el dinero, la ayuda, el sacrificio que ya habían normalizado como deuda eterna. «Esto es ridículo», dijo Luis. Solo estábamos hablando. Me volví a mirarlos por última vez. Ahí estaban mis hijos, los que había criado sola. Mis bebés, mis amores. Ahora eran adultos fríos que me miraban con cálculo. ¿Saben qué es lo más triste?, dije con voz suave. No es que me hayan humillado, es que creen tener razón. «Mamá». Roberto dio un paso hacia mí. Levanté la mano y lo detuve. Creen que porque tienen más dinero, casas más grandes, amigos importantes, eso los hace mejores personas que yo. Mis palabras eran cuchillas, pero no buscaban herir. Buscaban abrirles los ojos, aunque ya era tarde. Y lo más patético es que no construyeron su éxito solos. Lo hicieron sobre mi espalda quebrada. Luis apretó los labios, incómodo. Daniela bajó la mirada. Por primera vez, sin respuestas. Fabiana cruzó los brazos. Lo construyeron con mi tiempo, con mi salud, con mis noches sin dormir. El silencio fue absoluto. Por primera vez, no había burlas, ni risas, solo una incomodidad que llenaba el aire como humo. «Pero tienen razón en algo», añadí, mientras abría la puerta. «Soy un fracaso». Se miraron entre ellos, confundidos. Fracasé como madre porque permití que ustedes se volvieran esto. Crucé el umbral sin mirar atrás. Cerré la puerta con un clic suave. No fue un portazo. Fue el sonido final de una etapa. Caminé por el pasillo del edificio, despacio, respirando como si lo hiciera por primera vez. Afuera me esperaba un taxi y una vida nueva.
El conductor era un hombre mayor, de rostro amable. Me ayudó con la maleta sin hacer preguntas. ¿Al aeropuerto? Asintió con respeto. Sí, respondí sin dudar. Me senté en el asiento trasero. Encendí el teléfono. Vibraba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes, voces que ayer eran indiferentes, ahora desesperadas. «¡No se detenga!», le pedí al conductor cuando pareció ralentizar al ver a mis hijos corriendo hacia el coche. «Siga manejando, por favor». Desde la ventana los vi. Daniela gritaba mi nombre. Roberto levantaba los brazos. Luis y Fabiana se acercaban con confusión. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Durante el trayecto no hablé, solo observé la ciudad. La misma ciudad que me vio llegar con 2 niños y el corazón hecho pedazos. Ahora me veía partir con el alma rota, pero con una decisión que nunca antes había tenido, la de elegirme a mí. En la agencia de viajes del aeropuerto, una empleada joven me recibió con una sonrisa profesional. «¿Destino, señora?» «España», dije. «Madrid. ¿Alguna fecha?» «Hoy». Se sorprendió, pero no preguntó más. Mientras procesaba la compra, seguía llegando una llamada tras otra. Todas las ignoré. No merecían mi atención. Ya con el boleto en mano, me senté a esperar en la sala de embarque. Saqué mi celular solo para revisar una cosa. ¿Cuántas llamadas perdidas tenía? 42. La mayoría de Daniela. Algunas de Roberto. Otras de números desconocidos que seguramente eran Luis o Fabiana, usando otros teléfonos. ¿Dónde estaban esas 42 llamadas en los últimos años? ¿Dónde estaban cuando pasé mi cumpleaños número 68 sola? Cuando me enfermé y nadie vino. Cuando pedí ayuda y recibí excusas. La urgencia de hoy no nacía del amor, sino del miedo a perder lo que siempre tomaron por garantizado. Escuché un solo mensaje. La voz quebrada de Daniela. «Mamá, por favor, no hagas esto. Nos equivocamos. No queríamos que te fueras. Eres nuestra mamá. Regresa». Cerré los ojos. Sí, soy su madre. Pero una madre también tiene derecho a protegerse, a sanar, a elegir no sufrir más. Borré el mensaje sin escuchar el resto. Era una cadena emocional que ya no quería seguir arrastrando. No más. El avión despegó a las 10 de la noche. Mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña bajo las nubes, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. No era una libertad feliz. Era una libertad que dolía. Una que había costado demasiado, pero era mía. Durante las 8 horas de vuelo no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniela diciéndome: «Eres un fracaso». Escuchaba la risa de Luis, las miradas de desprecio, la pasividad de Roberto, pero también recordaba otras cosas, las buenas. A Daniela abrazándome porque perdió su muñeca. A Roberto enfermo, dormido en mi pecho mientras le bajaba la fiebre. Esos niños sí me amaron. Esos niños existieron. ¿En qué momento se convirtieron en extraños? Tal vez fue culpa mía por darles todo y no pedir nunca nada a cambio, por amar sin enseñarles a valorar, por sacrificarme tanto que les pareció normal. El avión aterrizó en Madrid a las 2 de la tarde. El cielo era claro, el aire fresco. Tomé un taxi al centro. «¿Algún lugar en especial?», preguntó el conductor con acento español. «Un hotel sencillo, limpio». Me llevó al Hotel Cervantes. Una mujer de mi edad en recepción me recibió con calidez. «¿Cuántas noches, señora?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Tal vez muchas». Esa noche, por fin, el silencio era mío. Y ya no dolía. Subí al 3er piso con mi maleta. La habitación era pequeña, pero limpia. Tenía una cama individual con un edredón blanco, una silla junto a la ventana y un pequeño escritorio de madera. Me senté en la cama, cerré los ojos. El cuerpo me temblaba, pero no de miedo, sino de cansancio emocional. Revisé el celular. 105 mensajes. La mayoría de Daniela y Roberto. También había números desconocidos, incluso mensajes de doña Esperanza y algunos vecinos. Decidí leer solo esos. «Doña Daila, lo que pasó hoy fue injusto. Usted no merecía eso. Aquí estamos, si necesita algo. Señora Daila, que Dios la bendiga donde esté. Usted siempre fue buena con todos». Eran mensajes breves, pero me reconfortaron más que todos los discursos de mis hijos en la última década. Eran sinceros, eran reales, no tenían agenda ni manipulación. Eran cariño puro. Me hicieron entender algo. El respeto no se ruega,
se recibe o no. Los mensajes de Daniela eran una montaña rusa emocional. Los primeros, de pánico. Luego, justificaciones. Después, reproches. Finalmente, manipulación emocional. Mamá, Alma está llorando. ¿Vas a abandonarla también? Esa línea me rompió más que todas las anteriores juntas. Mi nieta Alma, mi luz, mi consuelo, la única que no me miraba con desprecio. Pero entonces respiré hondo y recordé. Ella es diferente. Tiene un corazón que aún no han logrado ensuciar. Y si de verdad me ama, encontrará la manera de buscarme algún día. Los niños puros siempre encuentran el camino al amor verdadero. Roberto también había escrito. Menos que Daniela, pero igual de manipulador. Mamá, Fabiana está arrepentida. No quiso herirte. Estás haciendo un escándalo por nada. Papá no habría querido esto. ¿Papá? ¿Cómo se atrevía a usar su nombre? Mi esposo, su padre, era un hombre noble. Jamás habría permitido que me trataran así. Él sabía lo que valía mi trabajo, mi entrega, mi amor. Después de leer todos los mensajes, hice algo que nunca creí tener la fuerza de hacer. Bloqueé sus números, uno por uno. Fue como una cirugía emocional. Dolorosa, precisa, necesaria. Por primera vez en años mi teléfono quedó en silencio. Un silencio que no asustaba, sino que abrazaba. No más llamados desesperados. No más palabras cargadas de culpa. Solo paz. Esa primera noche en Madrid salí a caminar. Las calles iluminadas. La gente riendo en terrazas. Las parejas paseando de la mano. Era viernes por la noche. La ciudad vivía. Yo no. Me sentía como un fantasma que aún no entendía si había muerto o renacido. Entré en un pequeño café y pedí chocolate caliente con churros. La camarera, una joven sonriente, me trató con dulzura. ¿Primera vez en Madrid? Sí, respondí. Estoy empezando una nueva vida. ¡Qué bonito!, dijo. Madrid es mágica para los comienzos. Y por primera vez, una sonrisa leve asomó en mi rostro cansado. Mientras bebía mi chocolate, pensé en algo importante. Nadie me conocía ahí. Nadie sabía que era la madre de Daniela, la suegra de Luis, la exlimpiadora de casas. Ahí simplemente era Dayla Tez, una mujer de 69 años buscando paz. Al regresar al hotel revisé el celular. Un solo mensaje logró tocarme. Abuela, no sé qué pasó. Mamá dice que te fuiste. Espero que estés bien. Te amo. Te extraño. Cuando sea grande voy a buscarte. Promesa. Alma. Leí ese mensaje una y otra vez. Era real. Era amor puro. Me aferré a esas palabras como si fueran una cuerda en medio del abismo. Esa noche dormí por fin. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no tenía que fingir que no existía. Dormí porque entendí que a veces alejarse es el primer paso para sanar. El dolor seguía, pero era un dolor honesto. No era la herida abierta de la humillación diaria, sino la cicatriz que empieza a cerrar. En mis sueños, volví a ser la Dayla de 25 años, llena de esperanza. Antes de las arrugas, antes de los gritos, antes de la vergüenza ajena. Volví a ser la mujer que aún no sabía que amar sin medida también puede destruirte por dentro. Al despertar, los rayos del sol se colaban por la ventana. Por primera vez, no me levanté preguntando qué necesitaban mis hijos ese día. Me pregunté qué quería hacer yo. Era una sensación extraña, casi culpable, pero al mismo tiempo era emocionante. A los 69 años, estaba empezando a entender algo que nadie me enseñó. Yo también importo. Mi felicidad también cuenta. Mi vida también merece ser vivida con dignidad. Me preparé un té en la pequeña tetera del hotel. Abrí la ventana. Respiré hondo. Estaba en Madrid, lejos del dolor, cerca de mí misma. Los primeros días fueron confusos. Mi cuerpo aún se despertaba a las 5 de la mañana. Me sentaba en la cama sin saber qué hacer. Pero luego recordaba, ya no tengo que correr, ni cocinar, ni limpiar para nadie. Ya no tengo que enviar dinero a personas que me desprecian. Ya no soy un cajero automático emocional. Ya no soy la madre humillada. Soy una mujer que está reaprendiendo a vivir. El quinto día, mientras desayunaba en una cafetería cercana, revisé mi cuenta bancaria. Esperaba verla en ceros, pero algo era diferente. Los 500 pesos de Daniela seguían ahí. Los 300 de Roberto también. Por primera vez en 20 años, ese dinero no se había ido.
No por olvido, sino porque yo lo había detenido. Tenía más de 1000 pesos disponibles. Era poco, pero era completamente mío. Dinero que no debía a nadie. Dinero que podía usar para mí. Esa tarde caminé hasta una tienda de ropa modesta. Me probé un abrigo azul marino que me quedaba justo. «Le queda precioso», dijo la dependienta. Me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pero me gustó. Por fin. Me gustó. Si alguna vez renunciaste a todo por los demás y al final nadie te lo agradeció, suscríbete. Cada historia aquí honra sacrificios que nunca debieron ser olvidados. Compré el abrigo. También una blusa, blanca de seda que siempre había querido tener, pero que nunca me permití por considerarla un lujo innecesario. Cuando pagué, no sentí culpa. Sentí satisfacción. Era como si por fin estuviera invirtiendo en la persona que más había ignorado durante décadas. En mí. Esa noche cené sola en un restaurante pequeño, acogedor, sin apuros, sin responsabilidades, solo yo. Un plato caliente y la sensación nueva de no tener que demostrarle nada a nadie. Mientras saboreaba mi comida, mi celular volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Abuela?» Era la voz de Alma, suave, temblorosa. «¿Eres tú?» El corazón se me encogió. «Alma, mi amor, ¿cómo conseguiste este número?» Le pedí ayuda a la operadora. «Papá y mamá están diciendo muchas cosas raras. Que te fuiste porque estás enojada, que estás enferma». Yo no sé qué creer. Su sinceridad me atravesó. A sus 12 años, ya estaba aprendiendo que los adultos mienten. «Estoy bien, mi vida», le dije tratando de sonar firme. «Estoy en un lugar hermoso, aprendiendo sobre mí». «¿Pero por qué te fuiste? ¿Hice algo malo?» Sentí un nudo en la garganta. «No, mi cielo. Tú nunca hiciste nada malo. Eres lo mejor que tiene esta familia. Nunca lo olvides». Hubo una pausa. Luego, Alma susurró. «Mamá dice que eres egoísta por irte». Me dolió. Claro que me dolió. Pero yo creo que ellos fueron muy malos contigo en tu fiesta. Yo lo vi todo, abuela. Lo escuché desde mi cuarto. Cerré los ojos. Mi nieta había presenciado mi humillación. Había visto lo que sus padres eran capaces de hacer. «Alma, a veces las personas que amamos nos lastiman. Y cuando eso pasa, tenemos que alejarnos. ¿Vas a volver?», preguntó con voz frágil. Me dolió no poder darle una respuesta clara. «No lo sé, mi amor, pero te prometo algo. Donde sea que yo esté, tú siempre tendrás un lugar conmigo. Yo también te amo, abuela. Y cuando sea grande voy a ir a buscarte. Te lo juro». Esa llamada me hizo llorar como no lo hacía desde que llegué a Madrid. No eran lágrimas de rabia, ni de impotencia. Eran lágrimas de amor verdadero. Un amor que no exigía nada a cambio. Un amor que entendía sin juzgar. Alma era mi cordón con la esperanza. A la mañana siguiente decidí hacer algo que venía posponiendo. Llamé al banco y cancelé las transferencias automáticas a mis hijos. Me temblaba la voz cuando la empleada me preguntó: «¿Estás segura de querer eliminarlas? Tienen años activas». «Completamente segura», respondí. Era cortar el último hilo que me ataba a una maternidad vacía, a una esclavitud emocional. Colgué. Me sentí libre. No una libertad eufórica. Una libertad sobria, tranquila, como el aire después de una tormenta. A veces alejarse no es huir. Es el primer acto de amor propio. Si alguna vez sentiste eso, suscríbete. Esta comunidad es para quienes aprendieron a decir basta. Esa tarde caminé por el Parque del Retiro. Las hojas secas crujían bajo mis pies. El aire frío rozaba mi piel, pero no me molestaba. Me hacía sentir viva. Me senté en Fignamtsion, una banca, y observé a una mujer mayor alimentando palomas. Tenía la espalda recta, el rostro sereno. «¿Puedo sentarme?», le pregunté. «Claro, mujer. Este banco es largo». Conversamos. Se llamaba Carmen. Había sido maestra durante 40 años. Tenía hijos, sí, pero ninguno la visitaba. «A veces la familia que elegimos nos trata mejor que la que nos tocó», dijo mientras lanzaba migas al suelo. Sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Había confundido amor incondicional con permitir el abuso? ¿Había creído que ser buena madre era ser mártir? Tal vez sí. Una semana después, mientras ordenaba mi pequeña habitación del hotel, encontré una foto vieja. Daniela y Roberto de niños, abrazándome. Sus sonrisas eran genuinas.
Me temblaron las manos. Esos niños me amaron. Esos niños existieron, pero crecieron y aprendieron que la bondad sin límites se puede explotar. Tal vez mi error no fue amarlos mucho, sino no enseñarles a amar de vuelta. Tal vez fui tan buena dando que nunca aprendieron a valorar lo que recibían. Esa noche, escribí en mi cuaderno algo que nunca había tenido el valor de decir. Hoy aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Hoy aprendí que ser madre no es ser esclava. Hoy aprendí que merezco respeto. Era una lección que llegó tarde, pero llegó. Y aunque dolía, también traía paz. Al fin sentía que tenía el control de mi vida. Aunque fuera con 69 años, por primera vez, dormí profundamente sin tener pesadillas, sin imaginar reproches, sin planear cómo agradar a quienes ya habían decidido que no valía nada. Me levanté con energía. Desayuné tranquila. Caminé por calles nuevas. Visité librerías, museos, pequeñas cafeterías. Descubrí rincones de Madrid que me hacían sonreír. Era como aprender a caminar de nuevo, pero con el alma. Los fines de semana eran míos. Nadie me llamaba. Nadie me exigía nada. Y lejos de sentirme sola, me sentía acompañada por mí misma. Un sábado de febrero, mientras tomaba un chocolate caliente, cerca del Prado, sonó mi celular. Un número mexicano que no reconocía. Contesté con cautela. ¿Abuela? Era Alma, pero su voz sonaba diferente, más seria, más triste. Abuela, por favor no cuelgues. Alma, mi amor, ¿qué pasa? Todo está mal aquí. Su voz se quebró. Papá y mamá se están divorciando. Mamá dice que es tu culpa porque ya no les das dinero. Que todo se desmoronó desde que te fuiste. Cerré los ojos. Sabía que esto llegaría, pero no por eso dolía menos. Dicen que eres egoísta, pero yo no creo eso. La voz de Alma era como un susurro herido. Yo te extraño, abuela. Nadie aquí escucha. Nadie quiere hablar de ti sin enojarse. Sus palabras me atravesaban como cuchillas lentas. Quiero irme contigo, dijo. Quiero estar donde tú estés. Me tragué el llanto. Alma, mi cielo, eres muy joven aún, pero te prometo que, cuando seas mayor, las puertas de mi vida estarán siempre abiertas para ti. ¿De verdad?, preguntó. ¿De verdad? En medio del dolor, su ternura era mi única certeza. Esa noche, luego de colgar con Alma, no pude dormir. Di vueltas en la cama como si los fantasmas del pasado me acorralaran. Pero ya no era la misma mujer que se dejaba asfixiar por la culpa. Me levanté y caminé hasta el escritorio. Escribí una carta, una sola carta, para Daniela. No para disculparme, no para suplicar. Era una despedida, una que debía hace años. Te crié con amor, di todo de mí, pero también fallé. Te enseñé que se puede despreciar sin consecuencias. Hoy rompo ese patrón. No te odio, pero ya no estoy dispuesta a ser tu blanco. Al terminarla me sentí más liviana, como si cada palabra escrita sacara un trozo de dolor de mis entrañas. Guardé la carta en mi bolso. No sabía si algún día la enviaría, pero escribirla fue necesario. Era la última conversación que tendría con mi hija. La más honesta, la más dolorosa, la más necesaria. Al día siguiente decidí cambiar de hotel. No por miedo, sino porque necesitaba un nuevo comienzo. Incluso dentro de mi nuevo comienzo. Encontré un hostal con habitaciones luminosas, en un barrio tranquilo. La dueña, Teresa, era una mujer mayor, de cabello blanco y voz cálida. «Te ves cansada pero fuerte», me dijo al recibirme, como alguien que ha peleado muchas batallas. Me sonreí por dentro. «Eso intento», respondí. En pocos días, Teresa y yo nos hicimos amigas. Compartíamos cafés por la tarde, hablábamos de la vida. También conocí a otras mujeres que vivían allí. Carmen, una jubilada con alma de poeta. Rosalía, una mujer separada que había huido del abuso. Todas diferentes, pero con un mismo punto en común. Habían tenido que reconstruirse en la madurez. En ellas encontré reflejos de mi dolor y de mi esperanza. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, Teresa me miró y dijo: «¿Sabes? Nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero para eso hay que soltar el pasado, aunque duela». Me quedé pensando en sus palabras. Toda mi vida había sido una larga cadena de entregas, de silencios, de resignaciones. Y ahora, a los 69 años, por fin tenía la oportunidad de escribir mi propia historia. No como la madre sacrificada,
no como la mujer invisible, sino como Dayla Tez, una mujer completa, con heridas, sí, pero también con fuerza. Comencé a escribir mis memorias, no para publicarlas, ni para hacerme famosa, sino para entenderme, para darle sentido a lo vivido. Cada noche escribía una página, a veces 2, recordaba cosas que había olvidado, el olor del primer uniforme de trabajo, las canciones que cantaba en la cocina, las lágrimas silenciosas cuando mis hijos adolescentes me gritaban que los avergonzaba, pero también recordaba mis risas, mis pequeñas victorias, mi capacidad infinita de amar, y en ese ejercicio descubrí algo que me sorprendió. No estaba rota, solo estaba dormida. Una mañana de marzo, mientras caminaba por el rastro, un señor mayor vendía libros antiguos. Uno llamó mi atención. Mujeres que se liberan después de los 60. Lo compré sin pensarlo. Al llegar al hostal, lo devoré en una tarde. No era una obra maestra, pero era como leer mi reflejo en cada página. En una de ellas, una frase me estremeció. La vida no termina cuando te dejan de amar. Termina cuando tú dejas de amarte. Cerré el libro, respiré hondo y supe que estaba lista. No para regresar, sino para avanzar. Ese mismo día, abrí una cuenta en redes sociales. No usaba tecnología, pero pedí ayuda a Rosalía. Me enseñó a publicar frases, fotos, pensamientos. Llamé a la cuenta Nueva Vida a los 69. En pocos días, mujeres de todo el mundo comenzaron a seguirme. Mujeres con historias similares. Mujeres que también habían sido silenciadas. Mi historia empezó a llegar a otras, y algo cambió dentro de mí. Sentí que todo lo vivido no había sido en vano, que cada lágrima servía ahora para regar semillas de valor en otras. Recibí un mensaje de una mujer llamada Lidia, desde Colombia. Gracias por escribir lo que yo no me atrevía a decir. Me hiciste llorar, pero también me diste fuerza. Lloré también, pero esta vez, con sentido, con propósito. Estaba construyendo algo nuevo. No era fama, no era éxito, era comunidad, era redención, era acompañamiento. Había encontrado una misión que no implicaba sacrificio, sino compartir desde la verdad. Una tarde, mientras escribía en el patio del hostal, recibí una videollamada. Era Alma. Su rostro en la pantalla era la mezcla perfecta entre infancia y valentía. Abuela, me dejaron usar tu número porque dije que era tarea de la escuela. Sonreí. Eres muy lista. Te extraño. Yo también, mi amor. ¿Puedo leerte algo que escribí para ti? Asentí, y Alma, con voz temblorosa, leyó un poema donde hablaba del dolor, del amor y de una abuela que brillaba como las estrellas, aunque estuviera lejos. Me tapé la boca con la mano para no sollozar. Esa niña era mi legado. Cuando terminó de leer, le aplaudí. Es hermoso, Alma. Tienes un don. «Es porque tú me inspiras», respondió con una sinceridad que me desarmó. «¿Puedo publicarlo en tu cuenta?», preguntó tímidamente. «Claro que sí, mi amor». Lo hizo con ayuda de una compañera del colegio. Y en menos de una hora, el poema se volvió viral entre otras mujeres que me seguían. Comentaban que nunca una niña había dicho tanto con tan pocas palabras. Y ahí lo supe. Alma no solo era mi nieta, era mi continuación. Una semilla buena que, a pesar del ambiente, seguía creciendo recta y luminosa. Después de esa llamada, comencé a escribirle cartas a Alma. No las enviaba, pero las guardaba en una caja de madera que Teresa me había regalado. «Para cuando seas libre de elegir», decía la primera. En esas cartas no hablaba mal de sus padres, solo le contaba mi verdad, mis miedos, mis errores, mis descubrimientos. Eran pequeños mapas emocionales para cuando ella sintiera que el mundo no la entendía, porque sabía que llegaría el momento en que buscaría respuestas y quería que las encontrara, escritas con amor y sin rencor. Un día, mientras escribía una de esas cartas, pensé en mi madre, en cómo ella también había sido humillada por la vida, en cómo murió creyendo que su único valor estaba en servir, y me prometí algo. Rompería esa herencia. No permitiría que el dolor se siguiera pasando de generación en generación. Tenía que terminar conmigo. Tenía que ser yo quien lo enfrentara, lo nombrara y lo soltara. Por Alma, por mí, por todas las mujeres que vinieron antes y nunca pudieron hablar.
Pasaron los meses. Llegó abril con su primavera suave. Los árboles florecían, y algo dentro de mí también. Teresa me propuso trabajar con ella en un pequeño taller de escritura para mujeres mayores. «Tienes tanto que dar, Dayla», me dijo. «Tu historia puede abrir caminos». Dudé al principio, pero acepté, y en la primera clase, rodeada de mujeres con ojos húmedos y corazones heridos, entendí algo. El dolor compartido se aligera, y la palabra escrita puede ser un puente entre el ayer y el renacimiento. Cada martes nos reuníamos en una sala pequeña, con té, galletas y libretas abiertas. Una mujer contaba cómo su hijo le prohibía ver a sus nietos. Otra hablaba del abandono de su esposo. Otra del silencio de una hija que solo la llamaba cuando necesitaba dinero. Todas teníamos heridas, pero también todas teníamos voz. Y cuando una hablaba, las otras sostenían. Era un círculo sagrado, un altar sin religión, una iglesia de mujeres que se negaban a morir en vida. Un día Rosalía trajo una propuesta: hacer una antología con nuestras historias. No importa si no somos escritoras, importa que lo vivamos. Todas aceptamos, cada una escribiría un capítulo, y el mío se llamaría El cumpleaños en el que renací. Al principio me pareció cursi, pero luego lo entendí. Aquel día no fue una tragedia, fue el detonante, el fondo desde donde me impulsé. Y si bien dolió como el infierno, también me liberó. Era hora de resignificarlo, de hacer que valiera la pena. Cuando terminé de escribir el capítulo, lloré. No porque me doliera, sino porque por fin lo había dicho todo, sin miedo, sin vergüenza. Era mi verdad, cruda, pero digna. Teresa lo leyó en voz alta frente al grupo. Al terminar, hubo silencio, luego aplausos, luego abrazos. «Gracias por tener el valor de contarlo», dijo una de ellas. «Me diste permiso de contar lo mío». En ese momento entendí el verdadero poder de la vulnerabilidad. No es debilidad, es semilla. Publicamos el libro con recursos propios. Lo vendimos en ferias locales, en cafés, en redes. No se volvió un bestseller, pero no importaba. Cada ejemplar era una piedra lanzada al agua, haciendo ondas de conciencia. Recibíamos cartas de mujeres de todas partes. «Gracias por escribir lo que yo viví y no supe nombrar». Me ayudaron a tomar una decisión que postergaba hace años. Y entre todas esas voces, yo también me sentía sanada. Ya no era solo Dayla la madre abandonada. Era Dayla la mujer que había transformado su dolor en faro para otras. Al llegar el verano recibí una carta inesperada. Era de Roberto. No era larga, pero era honesta. «Mamá, no sé si merezco que me leas, pero quiero pedirte perdón. No supe estar a tu altura. Me dejé llevar por el silencio, por la comodidad, por los demás. Hoy entiendo lo que perdí. Y si algún día quieres, estaré aquí, dispuesto a escucharte». Leí la carta varias veces. No lloré, no me ilusioné, pero sentí respeto. Y eso ya era mucho. No respondí de inmediato. Tampoco lo descarté. A veces, el perdón llega cuando uno ya no lo necesita, pero igual lo honra. Una semana después, otra carta llegó. Esta vez, de Fabiana. También pedía perdón, pero su tono era diferente, más calculador. Hablaba de lo difícil que era para ellos sin mi dinero, de lo injusto que había sido mi alejamiento. Y cerraba con una frase que me confirmó todo. «Si tanto hablas de amor, deberías darnos otra oportunidad». Rompí esa carta sin terminar de leerla. El amor verdadero no exige sacrificios vacíos, no manipula, no culpa. El amor verdadero respeta, incluso en el silencio. Y yo ya no estaba dispuesta a mendigar migajas donde alguna vez dejé banquetes de afecto. Aquel día, al romper la carta de Fabiana, sentí algo dentro de mí cerrarse definitivamente. Era como si un capítulo inmenso de mi vida llegara a su fin. No con gritos, no con discusiones, sino con una decisión silenciosa. Ya no permitiría que me doliera quien nunca hizo nada para evitar dañarme. Encendí una vela, abrí mi ventana y respiré profundo. No lloré, sonreí, porque entendí que la verdadera paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando ya no necesitas que lo hagan para estar bien. Esa noche, durante el taller, Teresa me abrazó y me dijo: «¿Estás distinta? ¿Mejor o peor?», pregunté.
más liviana, respondió. Y sí, lo era. Había soltado cargas viejas, nombres que dolían, promesas rotas. Me había quitado la armadura de madre mártir y me había quedado con la piel de mujer completa. Me costó casi 7 décadas, pero lo logré. Y en ese logro silencioso, en esa transformación sin escándalos, encontré algo más fuerte que el perdón, el respeto por mí misma. El verano trajo consigo una invitación. Alma cumplía 13 años y me había enviado una tarjeta digital, hecha por ella misma. No me importa si no vienes. Solo quería que supieras que te amo y que estoy orgullosa de ti. Era una niña con el corazón limpio, con la mirada clara. Me partía el alma no poder abrazarla, pero sabía que, al cuidarme, también la estaba enseñando a cuidarse. Le respondí con una carta manuscrita que envié por correo privado. En ella, le decía todo lo que sentía, lo que soñaba para ella y cuánto confiaba en su luz. La respuesta llegó semanas después. Una foto, Alma, con una pulsera que yo le había regalado años atrás, sonriendo frente a un mural donde había escrito: «Mi abuela es mi heroína». Me quebré, no por tristeza, sino por gratitud, porque a pesar de todo, el amor había sobrevivido. Porque, aunque intentaron ensuciar mi nombre, ella me recordaba como lo que verdaderamente fui: un refugio, un ejemplo, un faro. Y eso, nadie lo podía destruir. Un día, mientras caminaba sola por el parque, sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era una mujer joven, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Usted es Dayla Ted? ¿La de Nueva Vida a los 69?» Asentí, confundida. Solo quería agradecerle. «Gracias a usted, dejé a mi pareja abusiva. Me fui con mi hijo. Ahora tenemos poco, pero tenemos paz». Me abrazó sin pedir permiso. Lloramos juntas y supe que estaba haciendo lo correcto, que mi dolor no fue en vano. Ese mismo mes, fuimos invitadas a Susosisias, una radio local. Teresa, Rosalía y yo hablamos del libro, del taller, de cómo la vida puede empezar en cualquier momento. Al terminar, una periodista me preguntó: ¿qué le diría a su yo de 30 años? No lo dudé. Le diría que no necesita sacrificarse para que la amen, que su valor no está en lo que da, sino en lo que es, y que, aunque duela, es mejor estar sola que mal acompañada. Hubo silencio, luego aplausos y lágrimas. Poco a poco, mi historia se convirtió en una semilla que germinaba en otros corazones. No buscaba fama, solo verdad. Las redes crecían, el taller también. Y aunque seguía teniendo días de nostalgia, ya no eran días oscuros. Eran momentos para mirar atrás con compasión, no con culpa. Había dejado de preguntarme por qué me trataron así. Ahora me preguntaba qué podía construir con lo que viví. Y esa nueva pregunta era más luminosa, más poderosa. Una tarde de otoño, Teresa me entregó una caja. «Es un regalo colectivo», dijo. Al abrirla encontré un cuaderno de tapa, dura, con el título: «Dayla, mujer que inspira». Dentro había cartas de todas las mujeres del taller. Cada una relataba cómo mi historia las había tocado, cómo mis decisiones les habían dado permiso para elegir diferente. Lloré como una niña. Me sentí amada, vista, honrada. No como madre, no como sirvienta, como mujer. Esa noche miré mi reflejo en el espejo. El cabello blanco, las arrugas, las cicatrices, todo estaba ahí. Pero también estaba mi dignidad, mi renacimiento, mi verdad. Toqué mi rostro. «Lo lograste, Dayla», susurré. «Sobreviviste a ellos, pero sobre todo, te encontraste a ti». Me abracé, y en ese abrazo se cerraron todas las heridas que alguna vez sangraron en silencio. No porque desaparecieran, sino porque ya no dolían como antes, porque ya no me definían. Esa misma semana recibí una notificación legal. Fabiana y Roberto estaban peleando por los bienes que aún quedaban. Ninguno había trabajado en años. Ninguno había entendido que lo que se da con amor se respeta. Pero ya no era mi problema. El abogado que me ayudaba me dijo: podría involucrarse si quisiera. Pero negué con la cabeza. Que el pasado se hunda solo. Yo ya no vivo ahí. Me despedí con un apretón de manos. Cerré la carpeta. Cerré el ciclo. Y al salir a la calle, respiré como quien por fin es libre. A partir de entonces, ya no volví a mirar atrás. No porque olvidara, sino porque por fin había entendido que no era mi deber cargar con la redención de los demás. Cada quien debía enfrentar sus
decisiones. Yo ya había enfrentado las mías. Teresa me propuso organizar una charla abierta, donde pudiera compartir mi historia ante otras mujeres de Madrid. Acepté, no por ego, sino por necesidad, porque sabía que había muchas como yo, en silencio, esperando una voz que dijera lo que ellas aún no podían. El salón estaba lleno, mujeres mayores, algunas con bastones, otras con nietas al lado. También había jóvenes. La mezcla me emocionó. Subí al pequeño escenario. Tenía las manos frías, pero el corazón firme. Comencé contando lo que pasó aquel cumpleaños. Las palabras salieron solas, como si mi alma hubiera estado esperando ese momento durante años. Nadie me interrumpió, nadie me juzgó, solo escuchaban. Y en cada rostro vi comprensión, vi dolor compartido, vi fuerza. Al terminar, una mujer de cabello gris se acercó y me dijo: «Gracias. Hoy entendí que no estoy sola y que todavía puedo empezar de nuevo». Otra me abrazó y susurró: «Yo también fui invisible. Hasta ahora». Me fui a casa, flotando. No por vanidad, sino por gratitud, por haber sobrevivido, por haber convertido mi dolor en puente, por no haberme rendido. Esa noche, mientras cenábamos en el hostal, Teresa levantó su copa y brindó. «Por Daila, la mujer que renació cuando todos pensaban que se había acabado». Con el tiempo, abrimos un espacio permanente en el hostal, un refugio para mujeres mayores en transición. Se llamaba El Umbral. Allí, cada semana, recibíamos historias nuevas, dolorosas, sí, pero también valientes. Yo coordinaba talleres de escritura, círculos de escucha, caminatas conscientes. Ya no solo vivía para sanar, vivía para sostener, para compartir, para mostrar que es posible, que el amor propio no tiene fecha de vencimiento. Un día, mientras organizaba libros en la pequeña biblioteca del refugio, encontré un sobre dentro de uno de ellos. Era una nota de Alma. «Abuela, papá y mamá ya no hablan de ti. Yo sí. Te defiendo. Te recuerdo. Te espero». Sentí que el corazón se me agrandaba. Esa niña era un milagro. Mi mayor regalo. Mi legado más puro. Respondí con otra carta. Le conté sobre El Umbral, sobre las mujeres valientes, sobre los poemas que había escrito. «Este lugar también será tuyo algún día, si así lo decides». Ese diciembre, decidimos hacer una celebración. No por la Navidad, sino por los renacimientos. Cada mujer traería algo que simbolizara su nueva vida. Yo llevé la carta rota de Fabiana, enmarcada, no como trofeo, sino como recordatorio de que hasta los rechazos tienen valor. Otras trajeron fotografías, llaves de casas nuevas, recetas antiguas. Teresa trajo una vela encendida y dijo: «Esta luz es la de todas, y aunque haya oscuridad, si nos juntamos, siempre habrá claridad». Durante la ceremonia leí un texto que había escrito especialmente para ese día. Somos mujeres que no se rindieron, que tomaron su historia con manos temblorosas y la reescribieron con coraje. No somos víctimas, somos autoras, y cada cicatriz, cada silencio, cada lágrima, es ahora semilla, porque renacer no es olvidar, es decidir vivir con más verdad. Al terminar, hubo lágrimas, pero no de dolor, de liberación, de orgullo. El año terminó y comenzó otro. No tenía grandes planes, no necesitaba viajar, ni acumular cosas, solo quería vivir desde la calma, desde la dignidad, desde el amor hacia mí misma. Recibía cartas de mujeres de toda América Latina, historias de mujeres que habían visto mis videos, leído mis escritos, compartido mis frases, y aunque yo estaba en un rincón de Madrid, sentía que el eco de mi voz se había convertido en un coro, un murmullo creciente que decía: «Basta, yo también merezco una nueva vida». Un día me llamaron desde una editorial independiente. Habían leído nuestra antología y querían reeditarla con más difusión. Propusieron incluir más testimonios, más herramientas. Querían que fuera un libro guía para mujeres mayores. Aceptamos con emoción. No por fama, sino porque sabíamos lo que ese libro podía hacer en manos de alguien desesperada, como lo estuvimos nosotras alguna vez. Y así, sin buscarlo, me convertí en autora publicada. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del balcón del hostal, sentí una paz tan profunda que me hizo cerrar los ojos. Pensé en mi madre, pensé en la joven que fui,
en la mujer que lloró en silencio, en la madre que lo dio todo, en la señora que fue humillada frente a sus invitados, y luego, en la mujer que soy ahora. Y me dije en voz baja: gracias por no rendirte, Dayla. Gracias por elegirte al fin. Porque sí, elegirme fue el acto más revolucionario que hice en toda mi vida. Unos días después, recibí una videollamada inesperada. Era Alma, desde una plaza en su ciudad. Tenía un cuaderno en las manos y una sonrisa que me derretía. Abuela, te quiero leer algo. Me acomodé frente a la pantalla. Su voz temblaba al principio, pero se afirmaba con cada línea. Mi abuela no es una víctima, es una guerrera silenciosa. Es la que me enseñó que no debo pedir permiso para valer, que el amor sin respeto no es amor, que puedo ser libre, aunque duela. Cuando terminó, mis lágrimas ya habían mojado la blusa. Lo escribí para una tarea de literatura, pero en realidad es para ti, dijo. ¿Te gustó? No pude responder de inmediato, solo asentí, con la voz quebrada. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Cada renuncia, cada lágrima, cada silencio, porque esa niña estaba creciendo con alas, y esas alas no se las estaba dando el mundo. Se las estaba forjando ella, con la verdad que compartíamos, con el amor que sobrevivió a todo. Después de esa llamada, decidí publicar una carta abierta. La titulé A las mujeres que se apagaron por amar. Era una carta sin destinataria precisa, pero escrita para todas, para las que dieron sin medida, para las que fueron despreciadas por sus hijos, para las que un día dejaron de reconocerse en el espejo. Contaba mi historia, pero también las de otras, y al final decía: aún estás a tiempo. Tu vida sigue siendo tuya, y mereces vivirla con dignidad. La carta fue compartida miles de veces. La prensa local hizo una nota. Recibí mensajes de mujeres mayores, de hijas, incluso de nietas. Decían que al leerla, algo dentro de ellas había despertado. Y ahí entendí que no necesitamos ser famosas para transformar. Solo necesitamos contar la verdad, sin adornos, sin culpas, con el coraje de quien ya no debe nada. Yo, una mujer de 69 años, sin títulos, sin riquezas, había tocado almas. Y eso, para mí, ya era un milagro. A veces, mientras riego las plantas o escribo en mi libreta, escucho a las mujeres del hostal reír, reír sin miedo, reír con ganas, y me digo: este es mi legado. No son mis hijos los que llevan mi historia. Es esta red de mujeres, es Alma, son las que se atrevieron a seguir su voz interior. Nunca imaginé que mi mayor obra vendría después de los 65, pero así fue, porque la vida no se mide en cronología, sino en transformación. Y si estás escuchando mi historia, ahora, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con el alma. No te rindas. No importa si te rechazaron, si te llamaron inútil, si te gritaron que no vales nada. No importa si te usaron, si te olvidaron, si te escupieron el alma. Aún estás viva. Y mientras respires, hay camino, hay posibilidad, hay fuego. No te conformes con ser sombra. Fuiste hecha para brillar, aunque hayan querido apagarte 1000 veces. Me llamo Dayla Tez. Tengo 69 años. Fui madre. Fui sirvienta. Fui invisible. Fui utilizada. Pero también fui fuerte. Y ahora soy libre. Libre de sus opiniones. Libre de sus chantajes. Libre de sus culpas. Encontré una familia nueva. Un propósito nuevo. Una verdad que no se quiebra. Y todo empezó el día en que me humillaron en mi propio cumpleaños. Porque a veces, las mayores tragedias son también los mayores despertares. Si esta historia tocó algo dentro de ti, quédate cerca. Aquí no juzgamos, aquí abrazamos, aquí reconstruimos. Suscríbete, comenta, comparte. Este espacio es para ti, para mí, para todas. Porque juntas, aunque estemos lejos, tejemos esperanza. Y cada palabra tuya aquí abajo puede ser la luz que otra mujer necesita para no rendirse. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por existir. Aunque no te conozca, te honro. Y si alguna vez sentiste que no valías, recuerda esto: vales mucho, más de lo que te hicieron creer. Eres digna de amor, de respeto, de paz. No tienes que demostrar nada, solo respirar y saber: estás viva.
y eso ya es suficiente. Esta fue mi historia, pero podría ser la tuya, podría ser la de tantas. No estás sola, nunca más. Y si un día te sientes perdida, recuerda a una mujer que fue humillada frente a todos y que un día decidió no llorar más por quienes no supieron amarla, que se levantó, que caminó, que escribió, que vivió, porque al final no se trata de cuántas veces te rompieron, se trata de cuántas veces te atreviste a recomenzar. Y yo, Dayla Tez, recomencé a los 69 años.